Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última clase que estuvimos viendo, vimos todo el sistema de sacrificios y de ofrendas que hay en el libro de Levítico, y vimos también que unido a la noción de sacrificio va la de sacerdocio, porque el sacerdote es el único que está facultado para ejercer el sacrificio, y el sacrificio es el método instituido por Dios para quitar de en medio el pecado. Ya vimos también que los sacerdotes, aparte de ser llamados por Dios, es decir, que tienen que tener una legitimidad que les viene de Dios, no les viene de ellos mismos, ni les viene de una mayoría de votación que el pueblo haya decidido, sino que viene de Dios. También, aparte, debían de tener una serie de cualidades que los destacaban del resto del pueblo. Esas cualidades veíamos que tenían que ver con cuestiones de tipo ceremonial, por así decirlo, pero detrás de todo eso, evidentemente, se está señalando a algo de tipo moral. Incluso hubo algunas de las cualidades que me di cuenta que no las habíamos señalado, y era en cuanto a su aspecto físico. Es decir, un sacerdote no podía ser un enano, no podía ser un jorobado, no podía ser alguien que tuviera unos defectos tan llamativos que pudiera provocar o el desprecio, o pudiera provocar la burla, o cosas así. Hay que tener en cuenta que el sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo, y por lo tanto no puede ser alguien que provoque todo eso. Evidentemente, la verdad que está detrás de todo ello no es tanto que a Dios le importe si estamos un poco inclinados, o si somos guapos o somos feos, o cosas de esas, sino detrás de todo ello lo que está es la verdad de la talla moral que estas personas tenían que dar. Bien, y ahora entramos entonces en otra gran noción que este libro de Levítico nos enseña, que es la noción de limpieza. Limpieza es algo que una y otra vez aparece en este libro. Tiene una contraparte. La contraparte de limpieza, evidentemente, es suciedad o impureza o contaminación. Así que estas dos grandes nociones de limpieza y de contaminación están ahí presentes. Es evidente que la limpieza brota o surge de la santidad. La santidad de Dios demanda limpieza. Hay una conexión íntima entre santidad y limpieza. Lo santo necesariamente debe de ser limpio. Lo santo no puede tener comunión ni puede tener relación con aquello que es impuro. De ahí entonces la gran importancia que se le da en este libro y también en otros libros de la ley a la idea de limpieza. Hace años había una empresa, me parece que era de productos lácteos, que tenía un lema que era: lo natural es bueno. Lo natural es bueno. Y de hecho, en los camiones de reparto que tenían, pues entonces aparecía con letras muy grandes eso, que lo natural es bueno. Parece evidentemente un lema bastante razonable, especialmente en los tiempos ahora que estamos viviendo, cuando además todo lo bio está de moda, ¿no? Ahora vas a una gran superficie o pequeña superficie y hay un apartado donde están los productos bio.
son más caros, pero es porque han estado, bueno, tratados y demás de una forma diferente a todos los demás productos. Lo natural es bueno, parece que cae por su propio peso y que todos estaríamos de acuerdo. Sin embargo, la verdad de Dios dice otra cosa muy diferente. Y lo que dice la verdad de Dios es que lo natural está contaminado. Lo natural está contaminado. Y ahí es donde vamos a entrar en los capítulos 11, 12, 13, 14, 15, del 11 al 15, todos estos capítulos tienen que ver con esta gran verdad de que lo natural está contaminado. Aquí lo que tenemos que extraer de todos estos capítulos no es la letra, es decir, quedarnos simplemente con el asunto físico que se está enseñando, sino lo que tenemos que extraer de ahí es la verdad que hay detrás de toda esa letra. En primer lugar, porque estas leyes ceremoniales y rituales nos rigen para nosotros. Nosotros no estamos bajo estas leyes ceremoniales y rituales del Antiguo Testamento, que quedaron abolidas por Cristo, pero sí es verdad de que aquí hay cosas que podemos sacar lecciones muy valiosas para nuestra vida. Entonces, hay una división que así a grosso modo podemos hacer, que es en el capítulo 11, trata sobre los animales limpios, inmundos o impuros. En el capítulo 12, sobre la purificación de la mujer después del parto. Los capítulos 13 y 14, las leyes sobre la lepra y los leprosos, y el capítulo 15 sobre la purificación de ciertos flujos. Sobre el capítulo 11, la división entre animales limpios e inmundos, ¿en qué nos puede ayudar a nosotros ahora eso? Más allá de que sabemos que los judíos no pueden comer cerdo, y no solamente no pueden comer cerdo, sino que hay otra serie también de animales, de insectos, de aves, de animales acuáticos y otros animales terrestres que les están prohibidos y otros que no están prohibidos. ¿Nos puede servir para nosotros algo? ¿Podemos aprender, podemos aplicar a nuestras vidas algo de esto? Pues yo creo que sí, que la gran lección que podemos sacar de esto es de qué nos estamos alimentando. Y ya no me estoy refiriendo, evidentemente, a lo que tenemos en la mesa cada vez que nos sentamos a comer. Me estoy refiriendo a otro tipo de alimento, a ese alimento que nutre nuestra mente, a ese alimento que nutre nuestro corazón. Y ahí es donde tiene que haber una diferenciación, una distinción que tenemos que tener muy clara entre aquello que es limpio y aquello que es sucio. Y por tanto debemos de alimentarnos, debemos de nutrirnos de aquello que es limpio y evitar todo aquello que va a traernos suciedad. Y evidentemente una de las componentes que el pecado tiene es precisamente esta de la suciedad. Por lo tanto, yo tengo que plantearme, y además me lo tengo que plantear diariamente, ¿de qué me voy a alimentar? ¿De qué voy a llenar mi corazón y mi mente? Porque esa verdad que dice que de lo que se come se cría, es decir, lo que uno come al final es lo que uno es, no solamente es válida en el sentido físico, si te alimentas mal, comida basura,
Al final vas a tener problemas físicos y vas a tener obesidad y vas a tener 1000 dificultades, mientras que si comes comida sana te vas a evitar todo eso. Bueno, pues trasplantando esa verdad de que de lo que se come se cría al otro aspecto, al aspecto moral y al aspecto espiritual, es evidente que si estoy llenando mi mente con imágenes, estoy llenando mi corazón con ideas, ideologías y razonamientos que están enturbiándolo y que están contagiándome de toda la corriente que hay en este mundo, es evidente que voy a ser arrastrado por toda esa fuerza tan poderosa que hay en este mundo. Mientras que si me abstengo, si renuncio a eso y busco en cambio aquellas cosas que son edificantes y que me fortalecen y que me alientan a seguir y a andar en el camino de Dios, entonces eso es el alimento limpio el cual tengo que escoger. Así que yo de este capítulo 11, cuando empieza aquí, los animales limpios, pues son los de pezuña hendida, que son rumiantes. Si es pezuña hendida pero no rumiante, como es el conejo, o no es pezuña hendida pero es rumiante, como es el camello, no puedo comerlo. Todo eso está muy bien, pero ya digo, a nosotros lo que nos interesa, a nosotros lo que nos importa es este otro aspecto. Dicho lo cual, no significa esto que todas estas cosas que aquí se están diciendo sobre la distinción entre unos animales y otros es que son tonterías, que no sirven para nada. Hay una razón, y hay a veces razones sanitarias que indican que hay algunos animales que son propensos a transmitir ciertos problemas y ciertas enfermedades, y hay otros que no. O sea que no vamos a decir, este capítulo 11 lo tachamos, esto no sirve absolutamente para nada, ni siquiera en el aspecto físico. No, hay aquí una sabiduría en toda la diferenciación que se está haciendo, lo cual, ya digo, no quiere decir, si tú quieres comer cerdo y comer jamón y comer esto o de lo otro, muy bien, o sea, yo lo hago, no tengo ningún problema de conciencia. Entiendo que haya personas, que haya cristianos que en ese sentido tengan problemas de conciencia y ya está, lo respeto, lo mismo que ellos también deben de respetarme a mí. Pero entonces, del capítulo 11, si nos quedamos con este asunto, diferenciación entre lo limpio y lo sucio de lo que nos estamos alimentando, entonces yo creo que habremos sacado un gran provecho para nuestra vida. El capítulo 12 tiene que ver con la purificación de la mujer después del alumbramiento. Llama la atención que un suceso tan maravilloso, tan especial como es el parto, como es el traer al mundo a una criatura, esté metido aquí dentro de todos estos capítulos que tienen que ver con lo limpio y con lo sucio. Es uno de los momentos más gozosos que hay, no solamente para una mujer, sino también para toda la familia, que está directamente relacionada con esto. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que un suceso de esta categoría, con este gozo, pueda estar empañado hasta tal punto que la mujer tenga que purificarse y tenga que estar también en cuarentena durante cierto tiempo? Y aquí llegamos a una verdad muy importante, que es la que os he marcado aquí. La impureza
es congénita nuestra. Es decir, no se trata solamente de algo externo, que hay impureza externa, ya hemos hablado, todo esto de los animales, todo esto de la alimentación, de qué me estoy alimentando de ideas y de imágenes, y etcétera, en mi corazón y en mi mente. Esa está, la impureza externa está, pero hay una impureza que va más allá de lo externo y que es una impureza congénita a nuestra naturaleza, y que incluso actos tan espléndidos y tan maravillosos como es este, estén también empañados por algo así. Esto nos retrotrae a otra verdad muy importante, es que somos pecadores no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Hay una diferencia. No somos pecadores porque pecamos. Es decir, porque cuando tenía yo 12 o 13 años, después de la inocencia de la infancia, en determinado momento tuve una tentación, un amigo me trajo lo que sea, y entonces fue cuando caí en mi primer pecado, y a partir de ahí empecé una carrera en el pecado. Pero antes de esos 12 o 13 años yo era puro e inocente, sin mancha. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, arrastramos una tara que nos viene de nuestro primer padre, que nos viene de Adán, y eso es lo que se transmite de padres a hijos, de generación a generación. Es lo que luego en la etapa de la Iglesia se va a denominar pecado original. Pecado original. Es decir, no el pecado personal, mío o tuyo, de fulano, de mengano. Esos están ahí. Pero la raíz de todos esos pecados personales es ese pecado que viene de atrás, que viene de nuestro primer padre y que nos ha contagiado, nos lo ha transmitido a todos nosotros. De ahí que entonces, cuando se produce este nacimiento, es cuando la mujer tiene que someterse a este ritual de purificación. Es lo que dice David en el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento que él escribió por su pecado con Betsabé y con haber mandado matar al marido de Betsabé. Dice en el versículo 5, Salmo 51, 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, mi problema no arranca con Betsabé, no empieza con el adulterio que he cometido con esta mujer. Ahí está el acto, evidentemente, el pecado que he cometido. Pero ahí no está el inicio, ahí no está la raíz. La raíz viene desde el comienzo de mi existencia. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí algunos han tratado de eludir esta enseñanza diciendo, no, pero es que fue porque la madre de David cometió adulterio y fruto de esa relación adúltera entonces fue el nacimiento de David. Eso primero es una especulación que no tiene ninguna base ni ningún fundamento. En segundo lugar, es más bien lógico el decir, en pecado me concibió mi madre porque mi madre ya estaba así y por lo tanto me ha transmitido a mí también la condición de pecadora que ella tenía, yo también la tengo. Entonces, este capítulo 12
nos enseña esta gran lección, es que la impureza es congénita nuestra, la tenemos de raíz. Pecado es algo que contagia, que contamina todos los aspectos de nuestra existencia. Luego tenemos los capítulos 13 y 14 de Levítico. Son dos capítulos muy largos, muy prolijos, muy detallados, elaborados acerca del procedimiento que había que seguir con el leproso. La palabra lepra es una palabra aquí, en el Antiguo Testamento, que abarca mucha variedad de afecciones físicas, no solamente una, la lepra tal cual nosotros la conocemos, sino que hay otra variedad de enfermedades que tienen que ver con la piel y con el organismo, que están también bajo ese nombre de lepra. Es por lo que en algunas ocasiones aquí se habla del divieso, de la mancha, etcétera, etcétera. Pero es por eso. La palabra lepra adquiere una variedad muy grande. La lepra se parece al pecado. Se parece al pecado en la manera como procede. Empieza de algo que está aislado, de algo que está muy localizado, hasta extenderse por todo el organismo. Empieza por algo que es superficial y que aparentemente, bueno, esto no tiene mucha importancia, esto es una mancha en la piel, pero puede empezar por algo superficial hasta ir profundizando y penetrando hasta llegar a tocar los órganos más internos del cuerpo e incluso los órganos vitales. Por ejemplo, en el capítulo 13 tenemos en el versículo 3: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Aquí vemos la llaga más profunda que la piel de la carne. Por lo tanto, ha penetrado. Y ahí está la gravedad del asunto. Porque si se quedara en la superficie, pues simplemente sería un problema estético. Mira, qué feo, a mí me están saliendo ahora manchas. Como me estoy volviendo viejo, pues manchas que antes no tenía, ahora resulta que las tengo. Es un problema de estética, ¿qué le voy a hacer? Pero no va más allá. Pero la situación aquí no es simplemente de estética, sino que es algo que ha penetrado más allá, entonces, en la misma carne. Y no solamente es la profundidad, sino la extensión. Versículo 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Por lo tanto, esa erupción que ha comenzado en un punto determinado del cuerpo, resulta que ha ido carcomiendo, que ha ido apoderándose más y más del organismo de la persona hasta finalmente envolverlo totalmente. Aquí vemos una cosa muy importante, es que el sacerdote es la persona facultada para declarar limpio o inmundo a alguien, también en este caso. El sacerdote es la única persona que tenía esa facultad. Si quieres, podemos compararlo, aunque no es lo mismo, con un médico actual. No es lo mismo, bueno, el médico te dice si estás bien o estás mal. Lo que pasa es que el médico actual te receta algo, te manda algo para curarte. Aquí no había tal
tal remedio, aquí solamente el sacerdote se limitaba a declarar el estado de la persona. ¿Estás limpio? Pues adelante, puedes seguir con tu vida normal haciendo todas tus actividades. Estás inmundo porque estás leproso, automáticamente tu vida ha dado un vuelco de 180 grados porque vas a quedar aislado. El aislamiento era el principal método entonces para que la lepra no se contagiara. Y en ese sentido también se parece al pecado, porque el pecado es contagioso. ¿Sí? El pecado es contagioso. Es algo que tenemos ahí fuera y si no tenemos cuidado nos lía, nos envuelve, lo mismo que a nosotros, a otros, etc. Y va ampliándose más y más. Me llama la atención una cosa, es que el sacerdote no tenía más que facultad o poder de declarar limpio o inmundo, pero no podía decir al inmundo, tú ahora eres limpio. No tenía ese poder excedía. El sacerdote no tenía poderes de sanidad para cambiar a la persona, simplemente se limitaba a decir lo que había y ya está. Y en ese sentido me llama la atención la comparación con Jesús. En determinado momento hubo un leproso que se le acercó. En el capítulo 5 de Lucas y versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, fíjate, aquí estamos, Lucas era médico, el evangelista Lucas era médico, sabía de lo que estaba hablando. Y fíjate el detalle ese, un hombre, podría haber dicho un hombre con lepra, pero no, dice un hombre lleno de lepra. De los pies a la cabeza, este hombre está así. El cual, viendo a Jesús, se postró con él, con el rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. A diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento, que no tiene poder para cambiar la condición del leproso en limpio, aquí Jesús simplemente con un toque de su mano toca al leproso, cosa que era prohibida, estaba totalmente prohibido de tocar al leproso. Con ese toque de su mano y su palabra, quiero ser limpio, al instante la lepra se fue de él. Hay una diferencia abismal, ¿verdad?, entre lo que podían hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento, prácticamente nada, salvo decir, estás leproso o no estás leproso, a lo que puede hacer Jesús con una vida, que es cambiarla radicalmente. Y ahí es donde dice en el versículo 14, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, claro, muéstrate al sacerdote para que el sacerdote dictamine, declare que estás limpio, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Así que aquí tenemos esta realidad, ¿no?, del contraste entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Con el paso del tiempo, según fueron pasando los siglos, cuando llegamos a la época de Jesús, ha habido toda una reglamentación acerca de qué es lo que hay que hacer con un leproso. En este libro de Levítico se nos dice, en el capítulo 13, versículo 45, el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada.
A propósito, nosotros podemos entender esto del aislamiento, ahora. Hace unos años no. Podríamos decir, qué cosa más rara, aislar a una persona. Ahora podemos entenderlo. Tuvimos un problema con el ébola. Y la persona que vino de África, me parece que fue, con esta enfermedad, bueno, se tomaron unas medidas increíbles para bajarlo no sé si fue del helicóptero o del avión donde vino, para trasladarlo al hospital. Los enfermeros que estaban con él estaban como con escafandras de buzos totalmente, y esta persona quedó absolutamente aislada, porque había peligro de contagio y porque había mucho miedo de que eso se desatara aquí. Pero bueno, podemos decir, aquello fue un caso. Pero es que ahora, en estos 2 años que llevamos, ha habido otra enfermedad contagiosa. Y ha habido un aislamiento. Nos han metido en nuestras casas. A los enfermos en los hospitales no les podía visitar nadie. A los muertos, ni siquiera los allegados ni los familiares más directos podían estar en el entierro. Ha habido un aislamiento muy fuerte para tratar de contener y de erradicar el problema. Es la medida que aquí se tomó. Y como estaba diciendo antes, con el paso del tiempo se fue reglamentando todo este asunto, de tal manera que cuando llega el tiempo de Jesús, hay toda una serie de normativa sobre este asunto. Si un leproso entra en una casa, automáticamente todos los que están en esa casa quedan en estado de contaminación. Y todos los objetos, todos los enseres que hay en esa casa también quedan en estado de contaminación. Si un leproso quiere asistir a una sinagoga, a la reunión de los judíos, es posible, pero bajo estas condiciones. Será el primero que entre, habrá un habitáculo especialmente hecho para él, y después los demás van a entrar manteniendo la distancia. Cuando termine el culto, todos van a salir, y él va a salir el último. Había un rabino que se jactaba de que cuando en la plaza o en la calle donde vendían fruta o verdura o lo que fuera, si se acercaba un leproso, comenzaba a tirarle piedras para echarlo y para alejarlo de allí. Algunas de estas cuestiones eran de tipo cruel, ¿verdad? Con el paso del tiempo, así fue como se fue haciendo con estas personas. De la misma manera que pasaba con la purificación de la mujer después del parto, que se requería sangre expiatoria, con el leproso, una vez que era declarado limpio, también se requería sangre expiatoria. Es decir, la única manera de limpiar la impureza, la suciedad, es mediante el lavamiento y la sangre de una víctima inocente. Y en ese sentido, otra vez de nuevo, estamos en la gran verdad que nos enseña de que solamente podemos ser limpios de este aspecto del pecado, que es la suciedad, mediante la sangre. En ese Salmo 51, al que estaba aludiendo antes, de David, hay varias veces que él emplea la idea de lavamiento y de limpieza. Es la necesidad que siente.
se siente sucio por lo que ha hecho. Su conciencia está contaminada, su corazón, su mente, su memoria, su imaginación, todas sus facultades están contagiadas por la suciedad del pecado que ha cometido. Y fíjate lo que dice en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es su deseo, es su necesidad apremiante. Señor, estoy sucio, me siento sucio. Lávame y límpiame. Otra vez en el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Es interesante. El hisopo era una rama de una planta. Con el hisopo se rociaba con la sangre de una avecilla muerta al leproso una vez que ya había dejado de serlo. Y en esta ceremonia es en la que está pensando David precisamente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Una y otra vez estamos viendo en este salmo el deseo, la necesidad de lavamiento, de limpieza, de purificación que David tiene. Y esto no es algo físico ya, no. Esto es algo interior, esto es algo del corazón, de la conciencia. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otra vez. Señor, mi corazón está sucio. Crea. Fíjate, ¿os acordáis en una de las primeras lecciones que vimos cuando empezamos con Génesis y decíamos que la palabra crear está reservada para Dios? Solamente Dios puede crear. Nosotros podemos hacer, elaborar, fabricar, sí, pero no crear. Eso es algo exclusivo de Dios. Dios crea. Y es lo que David está diciendo aquí. Ningún hombre me puede dar esto. Yo mismo no puedo fabricarlo. Ninguna ceremonia, ninguna institución. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí es donde tenemos la parte, vamos a decir, moral y espiritual de todo lo que Levítico 13 y 14 nos está enseñando. Luego también en esos capítulos se habla acerca de la lepra, entre comillas, vamos a decir, de ropas, de casas. Ya dije antes, es una palabra muy amplia que abarca una serie de problemas que no solamente son la lepra estrictamente, porque la lepra en la ropa parece que suena un poco raro, pero es posible que se esté refiriendo a ropas que han contraído un moho, que eso ya, la ropa hay que quemarla, es imposible, ya ni lavándola sale eso. Y en las casas puede haber un problema de hongos provocados por la humedad o por lo que sea que se ha declarado, y que si no se ataja a tiempo eso va a más, hasta el punto de que luego ya es imposible de retomar. Y luego en el capítulo 15 tenemos la purificación de ciertos flujos, y aquí estamos ante algunas secreciones que son involuntarias y otras que son voluntarias. Pero tanto las involuntarias como las voluntarias también producen contaminación. Secreciones, hemorragias, infecciones, supuraciones, todo ese tipo de problemas físicos, entonces requieren también esa
purificación mediante la sangre. Vuelvo a repetir, el problema no está fuera, está fuera, pero más que fuera, más allá, está dentro de nosotros. Y estos capítulos que hacen tanto énfasis en lo físico, entonces nos están transmitiendo esta gran verdad de que la suciedad la tenemos de raíz y es congénita a nosotros y necesitamos un remedio radical, no algo simplemente para salir del paso, para cubrir el expediente y ya está, sino algo que sea radical, y ese remedio radical es la sangre que lava y que limpia. Después de ver todos estos capítulos, entre ceremonias, sacrificios, purificaciones, etc., parece que Levítico no tiene más que interés en este asunto, pero ¿qué va? Hay mucho más que Levítico tiene que enseñarnos. En el capítulo 18 hay una serie de actos de pecados sexuales que están condenados. Está condenado el incesto, es decir, la relación sexual entre parientes muy cercanos, está condenado el adulterio, la homosexualidad y la zoofilia. La zoofilia es la relación sexual con animales. Todas estas prácticas eran corrientes en Egipto y en Canaán. En el mundo pagano, esto estaba bien visto. Ellos lo habían visto en Egipto y lo iban a ver en Canaán. De aquí entonces el aviso que se está dando en cuanto a tener cuidado con esto, porque son pecados muy graves. De hecho, la pena capital, la pena de muerte, es el castigo infligido sobre la idolatría, el ocultismo, el ultraje a los padres, el adulterio, el incesto, la homosexualidad y la zoofilia. Todo eso lo tenemos en el capítulo 20. Esto nos indica la gravedad a los ojos de Dios que tiene todo esto, porque es una perversión. De hecho, la palabra que se emplea es la palabra abominación. En el capítulo 18 y versículo 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Abominación es una palabra muy fuerte, que califica la gravedad de cualquiera de estos pecados. Hay también una serie de leyes de conducta hacia el prójimo, que la tenemos en el capítulo 19 de Levítico, por ejemplo en 19, 9 y 10, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Así que es una ley en ese sentido de evitar la codicia, acaparar, quedarme hasta con el último grano, la última aceituna y la última uva, para mí, sino de dejar todo eso que ha ido quedando para que puedan alimentarse los pobres y los extranjeros. Es de ahí de donde Ruth, cuando lleguemos al libro de Ruth, de donde sacó la provisión, entonces, para ella y para su suegra. Otro también en el 13-14, estamos en el capítulo 19, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Claro, retener el salario del jornalero en su casa hasta la mañana es que un jornalero vivía de lo que le pagaban cada día, no a final de mes como ahora, cada día, de tal manera que retenerle el salario hasta la mañana era ese día dejarle sin salario.
no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y hay otro más que quiero que miremos, que es en el 19-18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Os acordáis que en los evangelios, cuando alguien le vino a preguntar a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etc. Y el segundo, ¿de dónde viene esa cita? Pues de aquí, precisamente, de este pasaje. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que hay no solamente leyes sobre ceremonias y ritos y sacrificios y purificaciones, sino que hay leyes también que tienen que ver con las relaciones sociales, con las relaciones civiles, de tal manera que pueda haber una sociedad sana, una sociedad que anda en buenas sendas. El capítulo 23 de Levítico nos habla acerca de las fiestas, las celebraciones anuales que había en Israel. No es el único pueblo que ha tenido y tiene fiestas. La fiesta es algo que es universal. Cualquier pueblo, cualquier nación tiene fiesta. Nosotros los españoles sabemos muy bien, entendemos mucho, nos gusta mucho la fiesta. En todos los pueblos, aun en los más pequeñitos que puedas ir, allí tienen su fiesta. Pero hay una diferencia entre la fiesta pagana y la fiesta las fiestas que aquí en Levítico se está hablando. Las fiestas paganas son normalmente una ocasión para la carne, una ocasión de relajamiento y de entretenimiento en el que se busca agradarse uno a sí mismo. Y para eso va a beber y va a todo lo que haga falta. Si hay un elemento religioso, que lo suele haber en esas fiestas, es un elemento que tiene que ver con divinidades paganas también. Pero las fiestas de las que Levítico está hablando son bien diferentes. Capítulo 23 y versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y a continuación empieza a describirlas. Pero fíjate, llama la atención esto, la palabra fiesta solemne del Señor, porque Él es su origen, Él las ha instituido y son para Él, son de Él y son para Él. Hay otro aspecto que estas fiestas tienen, versículo 7, el primer día tendréis santa convocación. Así que la idea de santidad preside la fiesta. La santidad, como todo en Levítico, preside. Y luego hay otro aspecto que es también la alegría. Por ejemplo, en el versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. Esta palabra fiesta, aunque la han traducido con el mismo nombre que la del versículo 2, las fiestas solemnes, es otra palabra diferente. La han traducido igual, pero aquí tiene el matiz de alegría, de gozo. Pero este es un gozo sano, y es un gozo limpio, y es un gozo santo, que es muy diferente al otro gozo. Una vez escuché, cuando yo era recién convertido, me quedé con la boca abierta, escuché a un pastor que dijo, hay una diferencia entre el gozo y el goce. Dije, qué profundo es esto, y qué verdadero. Hay una diferencia entre el gozo y el goce.
porque el gozo es lo genuino, la alegría verdadera que viene de parte de Dios. Y el goce es la satisfacción de la carne. Las fiestas. El otro día miramos el calendario hebreo, casi al final, la penúltima página, página 180 del manual, y ahí las tenéis. En la columna donde pone celebración tenéis las distintas celebraciones. Primero está la Pascua, seguida de los panes sin levadura. La Pascua era el día 14 del mes de Nisán, y el día 15, entonces, durante una semana se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Luego, en el mes tercero, aproximadamente mayo, junio, o sea, la época que estamos ahora, era la fiesta de la siega, fiesta de las, se llama también de las semanas. Era cuando se recogía la mies, el trigo, la cebada, toda la mies, entonces era. Y ahí es donde se hacía fiesta de gratitud a Dios por toda la provisión que Él había dado. Esta es la fiesta que tiene su correspondencia en el Nuevo Testamento con Pentecostés. Pentecostés es la palabra griega, que significa 50 días, porque era 50 días después de la Pascua. Luego tenemos en el mes séptimo la celebración de Año Nuevo. El Año Nuevo civil empezaba en el mes séptimo, el día de la expiación, el día más sagrado del año, y a continuación la fiesta de los tabernáculos. Y era también la fiesta de la cosecha, septiembre, octubre, la cosecha, los frutos, entonces es cuando se hacía. Y los tabernáculos entonces debían de vivir en tabernáculos o en tiendas, recordando la etapa del desierto. Es decir, es como decir, Señor, lo que tenemos ahora, nuestras casas establecidas, nuestros campos, todo esto no es fruto de la suerte ni de la casualidad, ni siquiera de nuestro esfuerzo. Esto es gracias a ti que nos trajiste de allí, venimos de allí, del desierto, errantes, y tú nos has provisto de esta tierra con todas estas facilidades y bendiciones. Entonces esa era la ocasión de rememorar el tiempo del desierto viviendo en aquellos tabernáculos. Y luego finalmente las dos últimas fiestas que veis ahí, que son dedicación y Purim, estas no están en el Antiguo Testamento. La dedicación, aunque se hace mención a ellas en el Nuevo, veis ahí en el Evangelio de Juan. Bueno, la de Purim sí viene del Antiguo Testamento, la dedicación no. La dedicación es el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco Epifanes fue un rey sirio, entró en Jerusalén y cometió la abominación de sacrificar un cerdo, una cerda, mejor dicho, en el altar. Era una provocación absoluta. Con eso quedaba el templo profanado, contaminado, etc. Entonces, cuando los macabeos, eran los combatientes judíos, volvieron a tomar otra vez el control de la ciudad santa, entonces hicieron esta dedicación de purificar el templo. Y de ahí viene entonces la fiesta esta. Y luego está Purim, que es del libro de Esther, cuando Amán quiso destruir a los judíos y fue al revés. El que fue destruido fue él y los judíos encontraron la liberación. Entonces, allí está, tenemos en este capítulo de Levítico estas fiestas. En la página 33 veis este diagrama donde vemos el sistema de culto de Israel. Está, para que lo veamos aquí de un golpe de vista,
todo lo que vemos en Levítico y en Números, tan elaborado, pues está aquí resumido. Diariamente, todos los días había culto en el templo. Todos los días, por la mañana y por la tarde, un cordero por la mañana y otro por la tarde. Eso se llamaba el holocausto continuo. Es decir, podía darse la circunstancia de que nadie viniera al tabernáculo o al templo trayendo un holocausto, de que nadie viniera trayendo un sacrificio de paz, ni oblación, de que nadie viniera trayendo una ofrenda por el pecado. Pudiera darse el caso. Pero lo que no podía darse el caso es que en el templo no hubiera culto. Necesariamente, día tras día, semana tras semana, año tras año, este holocausto continuo de un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde era ofrecida. De no existir esto es como decir, Dios, hoy no te damos culto. Hoy no te reconocemos, hoy no te adoramos, hoy no nos inclinamos delante de ti. Mañana a lo mejor, o la semana, o cuando llegue el sábado, o cuando llegue la fiesta de los tabernáculos, entonces. No. Un cordero mañana y tarde, día tras día. Holocausto continuo, culto continuo. Eso es lo que hizo Antíoco Epifanes, el que sacrificó la cerda sobre el altar. Lo hizo para parar el holocausto continuo. Y lo consiguió. Y de ahí que cuando los judíos retomaron la ciudad de Jerusalén, entonces lo primero que hicieron fue otra vez recuperar el holocausto continuo. Luego está el sábado. 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, más lo diario. Es decir, el sábado no es un culto normal, es un culto, vamos a decir, doble, duplicado. Se da culto a Dios de una manera más intensa que diariamente. Es por esto por lo que Jesús dijo, cuando los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido? Estaban cogiendo espigas en día de sábado y comiéndolas. Y él les dijo, ¿no sabéis, no habéis leído nunca que los sacerdotes en el templo, el día de sábado, profanan el templo y son limpios? Es decir, están trabajando más que ningún día. Es por esto, porque el sábado se doblaba el culto. La luna nueva, que era el comienzo de un nuevo mes, ahí está especificado todo el procedimiento de animales que había, la Pascua, el día de primicias, que era la primera gavilla de trigo que se recogía, entonces se traía al templo, en un acto de gratitud a Dios y de esperanza de que esa gavilla era el anuncio de toda la siega que iba a venir. La siega luego, el año nuevo, el día de la expiación y tabernáculos. Fijaros en tabernáculos, todo lo 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos, día tras día. Va disminuyendo, pero ahí están todo eso. Es muy, muy detallado. La conclusión la tenéis ahí abajo del diagrama. Todo el sistema de culto de Israel gira en torno al altar. Si no hay altar, no hay culto. No es posible dar culto a Dios aparte del altar. En el altar era donde se hacía el derramamiento de sangre. Es decir, aparte de la sangre que quita nuestro pecado, es imposible que podamos darle culto agradable a Dios. Podremos fabricarnos nuestro propio culto, podremos inventarnos un sistema, pero no pasará de ser un sistema humano que no sirve para nada. Todo el culto instituido por Dios pasa necesariamente
por el altar, lo que allí se hacía, la sangre derramada. Si queremos acercarnos a Dios, solamente hay un camino y una manera, y es a través de la sangre de Jesucristo. Fuera de esa sangre es imposible que podamos acercarnos a Él. Nos vamos a encontrar con alguien enojado, encolerizado contra nosotros a causa de nuestro pecado. Es terrible caer en las manos del Dios vivo, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Es por esto que es imprescindible que por medio de la sangre de Jesucristo nos acerquemos a Dios. Vamos a mirar, y con esto vamos a terminar, y vamos a terminar también el libro de Levítico, con el capítulo 25. La semana que viene entramos en Números. Vamos a ir leyendo el libro de Números, ¿vale? Vamos a ir leyéndolo para que vayamos tomando nota. Capítulo 25, Levítico toca un aspecto, si quieres llamarlo social o civil, que es el año del jubileo. El año del jubileo se celebraba cada 50 años. Es decir, era una experiencia que cada generación tenía. Cada generación de Israel debía de experimentar y conocer este año del jubileo. A propósito de la palabra jubileo, no viene de jubilación, no viene de júbilo, no. La palabra jubileo viene de una palabra hebrea que es la palabra yobel, y de ahí es de donde viene jubileo, que era el cuerno de carnero que se tocaba el día en que comenzaba este año. Era el mismo día, comenzaba el mismo día de la expiación, el 10 del mes séptimo. Hay una verdad aquí muy importante, porque todo lo que va a pasar en el año del jubileo es consecuencia de la expiación de nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado por Dios y por lo tanto eso tiene que tener repercusiones sociales, horizontales. Nuestra deuda con Dios ha sido cancelada y eso tiene que reflejarse en nuestros tratos con nuestro prójimo. No puedo esperar, Señor, perdóname, y luego tenerle a este o aquel agarrado por el cuello diciendo, págame. No. Si Dios me ha perdonado, si Dios ha sido generoso conmigo, se sigue que yo tengo que perdonar y ser generoso con mis semejantes. El año del jubileo era anunciado públicamente. Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea, no era algo que se mantenía en secreto, o que pasaba imperceptible, que casi nadie se enteraba, o solamente unos pocos. No, era algo público, tenía que ser público, que todo el mundo supiera, que todo el mundo se enterara, que había empezado este año especial. Y de ahí entonces el toque de trompeta por todas las ciudades, por todas las poblaciones. Era un año de descanso para la tierra. Lo mismo que ocurría en el año sabático, cada 7 años se dejaba descansar la tierra, en el año del jubileo también.
Versículo 11. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. La tierra necesita descanso, es un organismo vivo, no lo mismo que nosotros, evidentemente, pero es un organismo y necesita también recuperarse y renovarse. No es para estar explotándola sobremanera, porque al final puede llegar un momento que se agoten los recursos totalmente. De ahí entonces el mandato de dejar de descansar la tierra para darle tiempo a que se recupere. Esto indica una dependencia de Dios. Bueno, si no sembramos, ¿qué vamos a comer? Si no trabajamos y dejamos descansar la tierra, ¿con qué nos vamos a alimentar? Pero ahí está la dependencia de Dios en última instancia. No dependo de la tierra, no es la tierra finalmente lo que me está produciendo mi subsistencia. Es Dios por medio de la tierra quien me la está proporcionando, pero la fuente original es Dios. La tierra se vende hasta el jubileo. No se vende a perpetuidad. No. Esto hay aquí una verdad muy importante. Significa que nosotros somos usufructuarios de la tierra, no dueños. El dueño de la tierra es Dios y nos la ha cedido, nos la ha entregado para que nosotros hagamos buen uso de ella, siempre teniendo en cuenta que el derecho de propiedad es suyo, no nuestro. Por eso la tierra, un pedazo de tierra, no se podía vender para siempre. En el año del jubileo, esa tierra vendida al otro propietario revertía al antiguo propietario. Aquí hay algo muy importante que nivela las desigualdades económicas. Es imposible que aquí se diera el latifundio. ¿Sabéis lo que es el latifundio, verdad? Es que uno se va apoderando de tierra, 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 y al final se convierte en el amo de una extensión enorme. Y hay una gran población que se ha ido empobreciendo y que al final se ha quedado sin nada. Uno se ha hecho inmensamente rico y hay una gran mayoría de la población que no tiene ni para vivir. Es imposible con el año del jubileo, porque en ese año las tierras vendidas volvían otra vez al antiguo poseedor, en el caso de que hubiera muerto, a sus herederos, a sus sucesores. La tierra se recupera en el año del jubileo. ¡Qué ley, eh! Aquí hay una sensibilidad y una sabiduría civil y social. Aquí, porque el caldo de cultivo de muchas revoluciones que ha habido y hay en la historia de la humanidad es precisamente esto: las desigualdades sociales y de riqueza tan grandes que hay en muchos países o en algunos países. Con esto es imposible que algo así pueda suceder. La libertad se recupera en el jubileo. ¿La libertad en qué sentido? Porque había personas que por circunstancias se habían visto obligadas a venderse como esclavos para poder subsistir. Y no les quedaba otro remedio más que eso. Quedaban ya entonces
para siempre esclavos y sus descendientes también esclavos? No. En el año del jubileo volvían a recuperar otra vez su libertad. Y no solamente era la libertad se recupera el jubileo, perdón. Y ahora el Redentor, y aquí aparece la figura del Redentor, rescata propiedades y personas. Es decir, no hace falta que llegue el año del jubileo, porque imagínate que fue el año pasado, ahora tengo que esperar 49 años a que se produzca, que yo pueda recuperar la tierra o que pueda recuperar la libertad. Pero la figura del Redentor está pensada para que, sin llegar al año del jubileo, personas y propiedades puedan ser recuperadas. ¿Cómo? Porque el Redentor lo que hace es poner la suma de dinero necesaria para liberar a esas personas de la esclavitud y también para recuperar las propiedades que han sido enajenadas. Este fue el caso precisamente con Noemí. Noemí tenía unas tierras y cuando le propusieron al Redentor, que era el pariente próximo, mira, Noemí tiene unas tierras, sí, yo me hago cargo de eso, pero cuando ya le propusieron también, pero el día que tomen las tierras también tienes que casarte con Ruth, entonces él dijo que no, y fue cuando Booz dijo, yo asumo las dos responsabilidades, tomo las tierras y tomo también a Ruth por esposa. Todo esto está aquí en el capítulo 25 de Levítico. Así que la gran verdad es, Dios es el dueño de la tierra. Nosotros somos inquilinos, usufructuarios de ella, no los verdaderos dueños. Hay una diferencia, ¿verdad?, de mentalidad radical a cómo está ahora mismo la situación. Bueno, no ahora mismo, sino cómo funciona el mundo. Terminamos entonces capítulo 26 con las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. En el caso de que haya desobediencia y se llega a lo más bajo, capítulo 26, versículo 38, y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Hay los versículos previos, todo el quebrantamiento, la derrota, la miseria, todo lo que va a conllevar el haber desobedecido a Dios y haber quebrantado el pacto. Sin embargo, esto no significa que este fracaso es el hundimiento definitivo del pueblo de Dios, sino que dice en el versículo 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, el Señor. Así que aún en medio de este hundimiento colectivo que llega hasta lo más bajo, Dios no los ha desechado, no los va a desechar, ni los va a abandonar, sino que va a tener misericordia de ellos. Y luego en el capítulo 27, que es el capítulo final de Levítico, tenemos algunas de las cosas consagradas a Dios,
Algunas eran rescatables o personas que se consagraban a Dios. Algunas de ellas se podían rescatar bajo ciertas condiciones y había otras cosas que no se podían rescatar, como tenemos en el versículo 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado al Señor, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para el Señor. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y aquí es donde tenemos la idea que luego vamos a encontrar en el libro de Josué, cuando Dios diga: todas las ciudades cananeas, destrucción absoluta. Es porque han quedado como anatema, han quedado bajo la condenación de Dios. La guerra que Josué va a emprender no es una guerra convencional, es una guerra de exterminio total, de destrucción total. Y fue porque luego la generación que vino después de Josué no llevó a cabo esa guerra de exterminio total, que finalmente Israel va a quedar engullido bajo la influencia pagana, idólatra, y va a ser el declive que vemos en el libro de los Jueces, de una y otra vez estar tropezando siempre con los Baales, con las Aseras y todas las divinidades paganas. Bien, vamos a ir terminando y en la semana que viene entonces vamos a Números, ¿vale? Vamos a ir leyendo en esta semana el libro de Números. No sé si hay alguna pregunta o hay muchas. ¿No hay ninguna? Muy bien, pues entonces que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene.